Vos sos futbolista. Después estará que vos hagas un uso funcional y que te conviertas en un creador o una creadora de Claro, contenidos, que me parece fantástico, que se abren totalmente. mercados y que eso, ahora ahí vas a necesitar ayuda de profesionales. No solo que la respeto, sino que la reivindico, la psicología del vestuario. Lo vas mamando desde chico y desde chica, que tiene que ver con el ser argentino. Eso es absolutamente innegable dentro del fútbol. Que cuando viene tiene que venir a un lugar que le guste estar. Bienvenidos al Trabajo Invisible. Vamos a cumplir lo prometido. Hoy vamos a ver la segunda parte de la conversación con Juan Manuel Brindisi sobre la psicología aplicada al fútbol juvenil. Como siempre, espero que lo disfruten tanto como yo. Y ahí tocaste un tema que justamente me quería meter, que eran las redes sociales. Nosotros generacionalmente tenemos el beneficio de no tener una huella digital donde están todas las pavadas que hicimos de chicos y todas las tonterías que pudimos haber dicho y no estuvimos expuestos a esa exposición tan grande y amplificada. ¿Qué pasa hoy con los chicos? Y se puede trabajar desde ya, pero ¿existe blindarse de eso o es imposible? Y todo el tema de la huella digital, ¿qué tanta conciencia hay de eso y de cómo le va a impactar el resto de su vida? Bueno, justamente ahí está el punto, en tomar conciencia que eso también es un trabajo, que no sos vos eso que mostrás, sino que, a ver, hay fotos, por supuesto, no dejan de ser adolescentes, no dejan de ser chicos, chicas, que la vida hoy está conectada con la vida real y el espacio virtual, que eso es como una banda de Moebius, que vos no sabés dónde empieza uno y dónde empieza el otro, pero justamente saber hacer eso, saber trazar las bandas, saber dónde hay que mostrar, dónde no hay que mostrar, saber, eh, a ver, tener vos como tu propio ritmo y tu propia vara de cómo manejarte y tener tu propia brújula, porque si vos te dejas llevar por los comentarios vas a ser muy ciclotímico, muy bipolar, porque los comentarios son bipolares, sos lo mejor, sos lo peor, o capaz hay alguien que odia porque odia y te tiene envidia y lo hace, o no, pero es como eso también poder tenerlo de lado. Pero te diría que lo que vos vas viendo es que a medida que los jugadores y las jugadoras van creciendo, el uso que hacen de redes sociales es cada vez más tercerizado y cada vez más profesional. Capaz abren su propia red social, que es otra cualquiera, y que se ponen un nombre falso y que de vez en cuando espían, pero que su propia cuenta, a medida que va creciendo, lo van dejando, que me parece que muchas veces es lo mejor, de no ponerte a ver todo el tiempo que están diciendo de vos, porque eso es absolutamente enloquecedor. Es enloquecedor estar pendiente todo el tiempo de qué están diciendo. No estamos preparados para eso, entonces hay que saber ponerle límites y hacer uso de las redes, no que las redes te consuman y te vayan y te lleven. Pero no solamente el jugador, sino también los entornos. Ahí de también aprender a blindarse. Blindarse no es que no entre, blindarse no es negarlo, sino saber cuándo sí y cuándo no. Y mucho, mucho, mucho más durante las competencias. Muchísimo más durante las competencias. Se puede perder el foco ahí en las competencias. Totalmente. Se puede parar, no, se pierde. Vamos a Claro. ponerlo así. Y no importa qué tan capo seas, qué tan jugador, jugadora, que no importa, no dejas de ser un ser humano, que tenés que saber dónde poner tu atención, dónde poner tu foco, y que ese es el trabajo subjetivo que hay que hacer. ¿Sí? Y Después, ves un bueno, cambio, perdona, decía, y ves no un sé. cambio en el rol que juegan las redes sociales en cuanto a que por ahí, en su momento, por ahí era mostrar todo, mostrarse completamente, después mostrar lo que
el perfil que quiero mostrar, que sea funcional, que la red Ujú, social sea funcional ujú, a lo que estoy buscando, y también entender que el otro también lo está usando de esa manera, ujú. que lo que vemos del otro en la red social está mostrando lo que quiere mostrar y entender toda esa dinámica, eso va cambiando con el tiempo, ¿viste un cambio con el tiempo? O sigue siendo más o menos lo mismo. Mira, yo creo que hay un cambio civilizatorio con respecto a eso. Al principio las redes sociales eran la gran novedad y era magia, era maravilloso y sigue siendo. Nosotros estamos hablando por red social y nos conocimos por red social y personalmente no, entonces tiene. Pero había más ingenuidad de que vos tenías que mostrar todo y ser absolutamente transparente y si estabas en un lugar, fotografiar dónde estabas y si estabas en otro, hasta que empezaron a venir los coletazos y empezó la gente a darse cuenta de que eso es enloquecedor, eso también tiene como el boomerang, también tiene su vuelta y que lo que subís te pueden admirar, pero al mismo tiempo también te pueden criticar con eso. Entonces, es como al principio, por la gran novedad, fue algo ingenuo en los que todos nos metimos. Ahora ya hoy a nivel civilizatorio vas viendo gente que empieza a desconectarse un poco más o que empieza a hacer justamente esto que vos dijiste que me parece fundamental, hacer el uso funcional de tus redes. El uso profesional o también vos podés poner un límite de que lo que vos mostrás lo vea cierta gente. Ahora, esto que hablamos con jugadores y jugadoras grandes, chicos, hay algo que vos no controlás una vez que vos lo subís. Y eso vos tenés que ser consciente. Vos ya no lo controlás. Es algo que vos lo ponés en el campo social y que eso empieza a tener su propia dinámica. Y vos tenés que ser responsable también de eso. Eso es justamente hacer el uso funcional que vos estabas diciendo. Clarísimo. Y hay un ejemplo, una metáfora que te vi usar en otra entrevista que creo que es muy representativa, que es, vos no, si tenés un montón de gente en la puerta de tu casa, vos ahora no dejarías la puerta abierta y las ventanas abiertas para que se metan en tu casa y como que pondrías un límite a eso, que no tenés que mostrar todo porque no lo haces físicamente, no lo haces en la vida diaria, tampoco lo tendrás que hacer de forma virtual. Era un poco por ahí, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O si vos dejas entrar, vos también tenés que saber qué filtros internos vos tenés que ponerle a eso. Se da esto, pero no es para evitarlo, sino que se da, por eso esto hay que trabajarlo tanto con profesionales de la salud mental y también con los cuerpos técnicos que son muchas veces referencia, que el jugador o la jugadora entra y lo primero que hace es agarrar el celular. Entra al vestuario después de la competencia. Por supuesto, hoy a todos nos pasa que nos vamos de vacaciones, por más que te vayas a un lugar, no sé, te vas a una playa, o te vas a esquiar, o te vas a Disney, o te vas a donde que tenés que poner mucho cuerpo, pero después llegás a tu casa y es como un trabajo de, como que es parte hoy de cierta relajación que uno tiene. Bueno, a ver, me conecto un poquitito y salgo, ¿sí? Ahora, ahora, si vos no sabés salir de eso, eso te deja atrapado y es un problema. Hay que establecer filtros internos. Y FIFA, que también en esto es muy bueno y te da una herramienta, vos cuando llegás a diferentes lugares, principalmente un mundial, FIFA te da toda una capacitación, te da previa y una vez que vos llegás sobre diferentes temas, y uno es, si vos llegas a ver que hay un jugador o una jugadora que lo está pasando mal, esto se puede bloquear desde ahí para que vos bloquees tus redes sociales, cosa que vos pongas como si fuera un cono a esos comentarios para ser de vuelta solo jugador y jugadora, ¿no? Y no espectador de qué están diciendo de vos o espectadora, pero a veces es tan difícil que tenés que pedir una ayuda externa. Si vos lo empezás a trabajar de antes, ese límite lo armás internamente. Claro, en Internamente. tiempo real te vuelve loco. En tiempo real estar expuesto a eso, esas demandas te vuelve loco. Es Es- que no estás eh, preparado. Somos seres sociales. Somos mamíferos que ya el hecho de ser mamífero necesitas de un otro, no es como otras especies que salen y el hecho de ser mamífero es necesitar a otro y ser social, de una familia, de un entorno, de lo que sea. Ahora, no estás preparado
para que cientos de miles de personas te estén opinando todo el tiempo y vos estar conectado con eso. No estamos preparados y no lo vamos a estar. Y además también hay una cosa, tampoco tendrías que exigirte estar preparado para eso. Si vos Sí, sos sí, es futbolista. antinatural. Totalmente, vos sos futbolista. Después estará que vos hagas un uso funcional y que te conviertas en un creador o una creadora de Claro, contenidos, que me parece fantástico, que se abren totalmente. mercados y que eso, ahora ahí vas a necesitar ayuda de profesionales, de terceras personas, para que te lleven adelante tus redes sociales. Totalmente. De ahí un breve comentario de que por ahí se discutía a veces si el jugador de fútbol es un influencer, si ahora es un influencer y antes no lo era. En realidad lo que me parece que ahora es un poco amplificado todo eso y más profesionalizado, pero el jugador de fútbol eh, históricamente también fue referencia para un segmento. Por ahí ese segmento ahora se amplió y está Ujú, totalmente amplificado, pero influencer fue desde el momento de que influencia a ujú, otras personas en decisiones ujú. en gustos, en situaciones de que quieren tenerlo de referente, creo que existe y ignorarlo no sería lógico, sería mejor darle un buen uso a eso, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque ocupás un lugar social deseado. Claro, Eso ya, ponele, vamos a 600 antes de Cristo, si alguien ocupa un lugar, ya empieza a ser un influencer. ¿Sí? Es claro, decir, tenés influencia sobre las otras personas. Por eso es importante que vos, el foco, que vos sos futbolista, no sos solo influencer. Pero claro, además también te diría que hoy es influencer a través de la tecnología todo el mundo. YouTube es broadcast yourself, arrancó con esto. Entonces claro. es todo el mundo que quiera puede ser creador de contenido. El tema es que no te olvides que primariamente sos futbolista y para eso tenés que hacer también una higiene de diferentes cosas para seguir enfocado y enfocada. Totalmente. Y hablaste de FIFA a nivel internacional. Argentina entiendo que en todo lo que es psicología es un país muy fuerte. En lo que es específicamente de psicología en el deporte o en el fútbol, ¿hay algún otro país que vos digas, es muy fuerte, es referencia a nivel mundial? ¿O alguna liga de fútbol? ¿Hay uno que se destaque en particular? ¿O en general todo lo que es primer nivel están todos más o menos equiparados? Mira, vos tenés, España fue pionera en todo lo que es psicología deportiva. Bueno, en Estados Unidos también tiene toda una psicología deportiva importante. Argentina está creciendo en psicología deportiva. Argentina es el país donde generalmente más se desarrollaron todas las corrientes de psicologías, entre esas Claro, el psicoanálisis. Ahora está creciendo también la psicología a nivel deportivo en Argentina, pero te diría que una de las grandes referencias fue España, que empezó ya hace un tiempo. Después también tenés Estados Unidos. Hay diferentes lugares que son pioneros. Lo que sí hay que tener en cuenta es con esto que no incorporar un psicólogo o una psicóloga para salir campeón, sino incorporar un psicólogo o una psicóloga para que trabaje todas estas cosas. No importa si salís campeón, te salvás del descenso, ascendés o salís campeón del mundo. Es como al nutricionista no le exigís eso, al traumatólogo no le exigís eso, al analista de videos no le exigís eso y ante el entrenador de arqueros no le exigís que te saquen campeón del mundo. Bueno, tampoco es para... Es al psicólogo, a la psicóloga, es para trabajar todos estos aspectos que hacen al rendimiento de una forma directa e indirecta y que hacen también a la persona que está encarnando ese lugar de futbolista y que está encarnando el lugar de ídolo y que está encarnando el lugar de la exigencia y que está encarnando todo eso. sí, yo lo veo como que no es nada de todo. La gestión profesional en todo el ámbito del fútbol no te garantiza un éxito deportivo, pero creo que te da más chances de que lo logres, ¿no? Entonces creo que por ahí eso aplicaría lo mismo a la psicología, ¿no? No te va a garantizar de que te vayas a tener un éxito deportivo. Ahora, las chances, en la proporción que después se pueda discutir, no vamos a definir un porcentaje, pero vas a tener más chances si atendés estas necesidades y das estos soportes que si no lo haces. ¿No? Eso sí estaría. Totalmente, totalmente. Vos tenés que el fútbol hoy es
siempre lo fue, pero hoy cada vez está más claro que es la suma de pequeños detalles. Están los grandes, como te diría, los grandes temas, que es lo futbolístico, lo técnico-táctico, lo físico, pero hay otros, y te diría que también entre esos está lo psicológico, porque siempre cuando Claro. vos escuchabas a un entrenador que te hacía el análisis de partido en la conferencia de prensa, te hablaba de lo físico, de lo técnico-táctico y siempre te hablaba de lo anímico. Siempre. Esto no invalida que un entrenador y una entrenadora tengan su influencia y que me parece fantástico y que está la psicología del vestuario que yo no solo que la respeto, sino que la reivindico la psicología del vestuario. Porque son esos entrenadores que tienen un saber de lo psicológico y de lo anímico que va más allá del ordinario. Ahora también está la otra psicología que puede ayudar, no la nula, sino que puede ayudar a esta y que juntas se pueden complementar para trabajar este aspecto. ¿Que a veces te va a hacer ganar un partido? Sí. Y a veces no. Pero que sin embargo es como, a ver, si vos tenés un nutricionista, una buena nutrición, ¿te va a hacer ganar un partido? Sí. ¿Te va a Claro, hacer prevenir lesiones? Sí. Todas no. ¿Te vas a hacer claro. salir campeón? No. Ahora, vos lo querés. Totalmente. ¿Por qué? Y porque lo tenés que tener bien nutrido. Entonces, por eso es necesario, me parece a mí, el rol del psicólogo o la psicóloga dentro del alto rendimiento. Te diría que para mí es fundamental. No, no, lo es. Y cada vez gana más terreno y creo que es menos discutido, ¿no? Creo que cada vez la discusión es más chica, ¿no? Creo que hoy nadie se anima a decir que no. Creo que ya totalmente aceptado, ¿no? Mm, Eh, Mira, está cada Todavía vez está más discutido. aceptado, pero igualmente hay que seguir creciendo Tiene resistencia todavía. en algunos puntos sigue generando resistencias que me parecen que cada vez son menos, pero que la mejor forma de poder trabajar esa resistencia no es oponerle una resistencia mayor, sino que es hacer bien tu trabajo y Totalmente. mostrar en qué realmente, si no es un choque de resistencia, que me parece que es inútil y que terminás perdiendo, es mostrar bien tu trabajo. Y a medida que vos vas y que vas captando qué es lo que están pidiendo, tanto un jugador como también se trabaja en grupo, como se trabaja con los cuerpos técnicos, te vas volviendo necesario. Y volviendo a los chicos, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre, por ahí los argentinos, y ahora yendo puntualmente a lo que es Argentina, tenemos en general un fuego interno de competitividad bastante alto y llama la atención generalmente, esto no lo digo por un patriotismo nuestro, sino que es real generalmente, por supuesto, no hablando en lo universal, no universal para todos, pero hay una cuestión competitiva y una agresividad bien entendida, no agresividad de la violencia, sino agresividad de enfocarse en un objetivo en buscarlo, en no sentirse menos, en creerse posible de obtener. Ujú. Y creo que eso es una característica muy de los argentinos en general. Y ese fuego, cuando lo llevas a la competitividad del deporte, ¿cómo es el equilibrio entre alimentar ese fuego, mantenerlo vivo, pero que entren en juego cosas como el fair play, la posibilidad del resultado negativo, o sea, perder como una posibilidad? ¿Cómo se trabaja ese equilibrio entre ganar es importantísimo, pero también se puede perder y también no es ganar a cualquier costo, sino que tengo que tener ser consciente de estas otras cuestiones que pasan? ¿Cómo se trabaja eso? Mira, coincido con lo que vos decís, hay una competitividad cultural prácticamente que lo vas mamando desde chico y desde chica, que tiene que ver con el ser argentino. Eso es absolutamente innegable dentro del fútbol. Lo que sí es que a veces esto se pasa para el otro lado y es siempre mantener como una cierta tensión humilde de no subestimar. Que a veces esto sucedía, esto cada vez sucede menos, pero no subestimar eh, cuando vas ganando un partido y capaz no es tan difícil, o
este punto, ¿no? Porque, y por eso me parece que está muy bien que cada vez desde sub-15 en adelante vas teniendo diferentes torneos para que te lleguen a la selección mayor con esto ya procesado en estas categorías, porque en estas categorías es cuando estás en un mundial y ganabas 2-0 y te relajaste y perdiste 3-2 y empezaste, cosa que llegás a la mayor. Creo que el fair play cada vez el propio sistema te lo va imponiendo más. Tenés 15 cámaras, tenés 4 árbitros, más los 4 del VAR, es decir, se entendió que para que esto sea un deporte de masas que cada vez lo vea más, tiene que ser lindo y se tiene que proteger a los que juegan bien. ¿Sí? Y que si vos terminás el partido en un escándalo, esto no está bueno. Cada vez fíjate que hay menos, no lo vas a sacar completamente, pero cada vez hay menos, que el propio sistema te va llevando a eso. Pero vos fíjate, también empieza a pasar afuera de la cancha, donde antes era que íbamos todos hombres y hoy vas con tu esposa, vas con tu hija, vas con tu mamá, vas como que esto empieza a ser un espectáculo más masivo y entonces eso, la propia estructura va sacando cada vez más de lado las cosas que están por fuera del fair play, ¿no? Entonces esto es algo a regular. Pensá que somos seres humanos que nacimos con una carga de agresividad, todos y todas lo tenemos, cada uno lo manifiesta, pero esto justamente el deporte lo que te permite, y más en jóvenes y adolescentes, es esa carga innata de la pulsión, te da un marco, te da un grupo, te da un lugar donde vos ponerlo y ahí se va tramitando, se va como procesando la propia agresividad y la propia pulsión. No es lo mismo que vos vayas y te pelees con otra persona directamente que vos le enfrentes con un árbitro, con unas reglas, ¿no? Con eso, entonces vos ahí lo vas encaminando y vas encontrando un camino que es lo que todos tenemos que hacer, que para nuestra fuerza pulsional ponerla en algo que sea redituable o que no sea de ir a chocar directamente con el otro ni chocar contra una mismo. La heteroagresión y la autoagresión. Estos son diferentes caminos. Por eso el deporte creo que hoy es tan importante, más que nada con el exceso de tecnología, porque vos con el exceso de tecnología quedás muy cargado, el cuerpo queda muy cargado y vos necesitas un lugar donde ir a moverlo. El polo perceptivo queda, bueno, neurocognitivamente y psíquicamente queda muy cargado, entonces el deporte te da un lugar saludable donde ponerlo. A veces esto se pasa para el otro lado y puede terminar en, ¿no? Pero muchas veces esto te da una posibilidad de también sentirte vos mejor. Por eso, Clarísimo. Ignacio, hoy lo que se da es que el deporte empieza cada vez antes y vos fíjate que cada vez se extiende más. No solamente que los jugadores y las jugadoras se extienden su carrera hoy, no sé, tenés un jugador de 40 años y no es tan raro. Hace 10 años atrás esto no estaba. Totalmente. Sino que también lo que vos tenés es en diferentes lugares que tenés categorías para de 40 a 45 y que juegan en los barrios o que juegan en diferentes lugares y después de 45 a 55 y ahí se va armando, que es donde tenés gente que juega al fútbol, al tenis, que sale a correr o que juega diferentes. Fíjate cómo el deporte hoy socializa de una manera que hace 20 años atrás no lo tenía. Tiene un impacto a nivel social que hasta te digo, hasta en la propia ropa, esto vos tenés el impacto que antes salir hace 20 años atrás con, no sé, una remera deportiva y un pantalón deportivo no se veía bien. Hoy eso empiezan a hacer artículos para salir y para salir con otra Totalmente. persona, ¿no? Como que el deporte a nivel cultural y a nivel comercial ha avanzado a lugares que nunca los ha tenido. Sí, sí, totalmente, coincido 100%. Y ahora te llevo a otro tema que también habías abierto esa puerta, que eran los chicos que no siguen que no se dedican a vivir del fútbol. Que en alguna etapa se les corta la carrera y se tienen que dedicar a otra cosa. Psicológicamente, se les explica que es una posibilidad. Después, cuando pasa que un club lo libera, queda automáticamente fuera del sistema o
¿Existe una red de acompañamiento, aunque sea temporal, para tratar de reenfocarlo? ¿Cómo está la situación hoy? Y si hay alguna cosa en el mundo que esté funcionando, que estén probando cosas por ese sentido de tratar de ayudarlo a que encauce luego con algún otro oficio, si es una edad más avanzada o ese tipo de cosas. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, mira, cada vez se va tomando más conciencia de que esto tiene un límite. Si haces una carrera exitosa, el límite es hoy a los 40 años, 43 o 38, pero que va a haber un día después. O tal vez no te tocó llegar porque no se dieron las condiciones, no tuviste suerte o no se dio, y el día después es a los 17 años. Pero cada vez se trabaja más en el día después. Nosotros vamos teniendo diferentes charlas de lo que es el día después, hacemos juegos con que elijan diferentes oficios, qué sería si no sería futbolista, y vamos teniendo charlas como para ir sembrando la semilla el día después. Por Claro, supuesto que un jugador o una jugadora que le va bien, lo único que quiere es jugar. Vamos a arrancar por ahí, vamos a ser realistas. Lo que quiere es jugar y jugar toda la vida y todo, y me parece excelente. Ahora, ese es un momento fértil para cuando son juveniles que ingrese la semilla del día después. Otro momento fértil es cuando están lesionados, ¿no? Que ahí capaz les toca estar unos meses parados, rehabilitándose, y eso a veces hace que entre en crisis, como y no juego, y quién soy si no juego, y como que a veces puede llegar a entrar en crisis eso, entonces también ahí se abre un día después, y te diría que a los 28 o 30 años también hay otro planteo de qué voy a hacer el día que me retire, porque capaz te faltan 10 años más de carrera, pero ya empezás a ver que los chicos más chicos y las chicas más chicas corren más que vos, meten más que vos, tienen más dinámica, y que vos decís, bueno, ya hay algo hasta de lo corporal que me está mostrando que en algún momento esto va a venir. Entonces ahí se va trabajando. Y te diría, esto volviendo acá, a los 30, 32 años, muchos jugadores consultan por el día después. Ya no es que consultan cuando llegó el día después y no saben qué hacer y están en crisis y la familia no lo aguanta más porque no tiene nada que hacer, y vos pensás que toda esa energía que estaba puesta en la carrera hoy no saben dónde ponerla, entonces le molesta a la mujer o a la novia o con quien esté, le molesta a los hijos y dice, lo único que tengo es ir y llevar a mis hijos, y capaz pueden tener económicamente, pueden estar muy bien, pero que no encuentran algo. Hoy cada vez se va trabajando desde antes con esto, y después también tenés diferentes charlas que se van dando para que vayan viéndose qué van a hacer después. Esto era algo que quedaba muy de lado, pero que hoy está presente desde que o nosotros intentamos que esté presente desde que se arranca la carrera, ir pensando eso. Vos podés pensar y armarte un día después desde los 15 años, ¿no? A mí me claro. gustaría hacer esto, ir invirtiendo y saber juntarte con cierta gente. Y con respecto a los jugadores que quedan libres, lo que se está haciendo es que una vez que el cuerpo técnico sabe que ese jugador no va a ser tenido en cuenta, que se lo digan lo más rápido posible para que tenga posibilidad de ir a otros clubes. Cuando yo tengo 48 años, cuando yo jugaba al fútbol en inferiores, ¿sabés lo que te hacían? Algunos técnicos, no todos, habían excelentes entrenadores y buena calidad de personas, pero había muchos técnicos y habían clubes que te dejaban libre horas antes de que cierre el libre de pases, cosa que vos no puedas ir a ningún lado, porque el fantasma más grande que tenían ellos es, no vaya a ser, por ejemplo, que a Ignacio y a Juan Manuel los dejamos libres de tal equipo, vayan a otro, queden, lleguen a primera y que Y se le nosotros vuelve en quedemos contra. como, claro, ¿no? Claro, Que ese era el sí. fantasma que tenían algunos, entonces institucionalmente nosotros lo que recomendamos, después cada institución lo hace, es que se le avise cuando ya el técnico o el cuerpo técnico tomó la decisión de que ese jugador no está, porque también esto es parte del deporte, que pueden elegir a otro en lugar tuyo y está todo bien, y avisárselo antes y hacerle un seguimiento psicológico a ver cómo sigue. Seguimiento Y psicológico no es que sí. se hace de por vida, sino No, que no, sí. pueda estar en contacto el club a ver cómo está Que ese, tenga una ese red de jugador, contención en esa etapa. efectivamente, que se hable con la familia, y si ese jugador está mal, nosotros lo que aconsejamos es que se derive
a un centro de salud mental si llegan a evaluar, porque hoy la mayoría o muchos clubes tienen personas que trabajan en salud mental, si llegan a ver que no está bien, que se lo pueda derivar y que pueda seguir su tratamiento y que no quede sin tratamiento ese chico o esa chica. Es Totalmente. lo que Una cosa que creo que... aconsejamos, no es que mandamos, Sí, es lo que tal aconsejamos. cual, sí. Y una cosa que creo que es positiva, que se está dando y que va a seguir creciendo, a mi parecer, es que la industria está creciendo tanto que también pueden seguir, antes era por ahí, no sos futbolista, bueno, querés ser técnico para seguir vinculado. Hoy creo que la industria es tan grande que hay muchas opciones para donde pueden seguir vinculados al deporte y al fútbol particularmente, desde otros ángulos, y creo que la oferta ahí en ese sentido se les abre mucho más para si quieren seguir, si esa es su pasión y quieren seguir ahí, creo que tienen más alternativas que pueden trabajar, ¿no? Totalmente, es una época mucho más benéfica con eso. Cuando vos ves generalmente los cuerpos médicos de los planteles profesionales o de inferiores o de la selección, la mayoría fuimos personas que quisimos triunfar, como la mayoría, no digo todos, pero que quisimos hacer ahí y que tal vez no pudimos, pero lo podemos hacer desde otro lado. Es como la transformación justamente de ese deseo infantil que decíamos anteriormente, que si se trunca por un lado, tal vez se puede dar por el otro, pero vos hoy tenés los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos, los cuerpos dirigenciales, cada vez tenés más funciones, cada vez es más profundo, cada vez también es profundo y específico. Hoy te llega, no sé, te llega una selección y muchas veces vemos que llega una selección y son, no sé, 23 jugadores o 25 jugadores y que son 25 de cuerpos técnicos, médicos y dirigentes o 30 que los van acompañando, pero que no pasa solo en Argentina. Pasa en España, pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos, que llegan y son, a veces duplican la cantidad de jugadores, porque bueno, es todo lo que se trabaja alrededor en este mundo de detalles. Tal cual. ¿Y cómo crees que tiene impacto, ahora yendo un poco más para la parte de oficina, por ahí un poco más de gestión del club y del fútbol? A la hora de que el talento juvenil se quiera quedar en el club, que encuentre un lugar de pertenencia, la parte psicológica, ¿crees que tiene un impacto en eso, en ayudar a generar esta retención de talento? ¿O es un ámbito donde no suele tener impacto y no se suele meter? Bueno, sí, suele tener impacto. Y hoy no se habla de retención, sino de seducción. Porque, Claro, viste, hoy es mucho más difícil eso, retener. Pero esto pasa en el fútbol y también pasa en las diferentes empresas. Que esto, que el talento se queda, no sé, las generaciones anteriores, lo que teníamos era entrar, la idea que teníamos de una carrera, entrar en una empresa o era entrar en un lugar o en una institución y hacer toda una carrera ahí y arrancar desde abajo y terminar arriba, ¿no? Que era prácticamente estaba dado así. Hoy lo que tenés es que hay muy buenos empleados y muy buenas empleadas que quieren estar 2, 3 años en un lugar, generar experiencia, irse a otro y que vos escuchás, porque a veces me toca atender esos casos de cómo hacemos para retener, y retener ya no podés más retener. Vos claro. lo que podés es seducir para ver y escuchar qué es lo que esa persona está necesitando, para ver si le podés armar un nuevo desafío que lo seduzca o la seduzca para que siga trabajando ahí con vos. Bueno, en el fútbol lo que hoy se da es que hay que trabajar mucho para generar pertenencia, porque vos ves que se cambia tanto los planteles, ¿no? Que generar muchas veces el gran valor se hace en dar continuidad a cuerpos técnicos para que esos cuerpos técnicos tengan planteles en los que no se cambie tanto el plantel, sino que haya una base que lo sostenga, que haya otra base que rote, pero una base que lo sostenga. Si no es como que todo el tiempo trabajas en un medio líquido y gaseoso y lo que vos Claro. necesitas es tener algunas bases sólidas para esto. Entonces sí, se trabaja mucho en la pertenencia. Recuerdo, te cuento una anécdota, cuando empezamos a trabajar en el 2017,
empecé a trabajar yo con otra gente, con otros cuerpos técnicos, y lo que hablábamos con el cuerpo técnico era que a veces lo que costaba era que ese jugador quiera venir a la selección. Porque hubo un momento de reestructuración, de vacío institucional y todo eso, que había que generar nuevamente que ese chico quiera venir a la selección, que se comprometa, la mayoría tiene que viajar desde lejos, a veces se pierde, ¿no? Que viene el jugador, está concentrado y la fecha la juega otro compañero por vos en tu lugar, Ah, y todo, ¿no? Como todo esto que un jugador también se le pasa por la cabeza, de seducir, de hacerlo, de hacer que venir a la selección sea una linda, una hermosa experiencia desde el claro. humano, desde amar a este lugar, pero esto no es que te lo digo de la boca para afuera, yo te puedo decir amar este lugar ahora, si a vos no te tratan bien, si vos ves que no se tratan bien entre la gente, si vos ves que los botines te llegan y no, te llegan los botines limpios, te tratan bien los cuerpos técnicos, te trata bien el cuerpo médico, se generan juegos, se genera pertenencia, se que generan desafíos, te dan charlas. Bueno, y ahí lo vas generando, vas teniendo en cuenta las diferentes problemáticas y las vas trabajando. Tenés buena onda con el psicólogo, con el cocinero, con el técnico. Bueno, y ahí vas generando un espacio donde ese jugador quiere volver. Fíjate que ahí no trabajamos en retenerlo, sino que quieras Claro. volver, esto de querer volver. Y esto es todo una línea que se va trabajando. Y Pero te para tomo el término eso, de, sí, no, que te tomo el término de seducir comparado con retener, porque retener cuando tiene una carga por ahí más forzada y en cambio creo que el mundo cambió hacia lo de seducir, ya no es tanto empleador-empleado, una fuerza dispar y todo ese tipo de cosas. Y está buenísimo que menciones lo de la selección porque creo que un poco de lo que cuando hablo de trabajo invisible es un poco todo esto es totalmente invisible para el hincha y para el que no está en esa dinámica y en esa estructura, desconoce que existe todo esto y tiene un valor enorme y un impacto muy grande también, como decir, de que parece una locura que un chico no quiere ir a la selección y sin embargo cuando lo empiezas a analizar, estás en lo cierto, deja un hueco donde juega otro chico que por ahí se destaca en esa fecha y él pone en riesgo su continuidad en algo que está trabajando todos los días, entonces tiene que ser muy positivo lo que recibe del otro lado para compensar ese riesgo que toma. Creo que está por buenísimo supuesto, que y lo hayas comentado. además muchas veces tiene que viajar grandes distancias, porque tal vez es un jugador de Córdoba, o es un jugador de Tucumán, o es un jugador de diferentes lugares que tiene que dejar a su familia, tiene que dejar a su club. Si bien al club le gusta, porque ese jugador se cotiza y es una jerarquía para el club, también el club está jugando sus propias competencias y el Claro, club también quiere tener al jugador. Entonces es toda una, a ver, es una tensión normal que se da, pero que cuando viene tiene que venir un lugar que le guste estar. claro, Tiene que venir un lugar que le guste estar, que lo escuchen, que se sienta bien, que no que sea el lugar ideal, que no pasa nada, no, todo lo contrario, sino que se lo sabe alojar bien y tiene ganas de volver. Y a nosotros lo que nos pasaba era que después empezábamos a ver y que capaz, no sé, terminaban de jugar el clásico Boca y River y los chicos que eran de la selección después se quedaban comiendo aparte después de ese clásico y se iban a tomar algo juntos y para nosotros era una satisfacción enorme. O que, no sé, me acuerdo Lanús Vélez que tienen también inferiores muy competitivas y que pugnaban por campeonatos y que los chicos estaban en la selección, que eran tanto de uno como de otro, terminaba el partido y se abrazaban, se quedaban hablando entre ellos y vos decís, ah, bueno, y eso después vos lo ves adentro. Y si eso lo empiezan desde la sub-15, sub-17, después es más fácil que se den la mayor. Es más fácil, no es que se va a dar automáticamente, pero eso vos lo venís trabajando. Por eso está el tema de hacer un lugar lindo, agradable y amable. Amable es que no sea amable, sino que sí, sí. vos tengas las condiciones de amar el lugar. Eso es lo que nosotros nos propusimos. Está buenísimo. Bueno, la verdad que muchas gracias por compartirlo porque no se me había ocurrido todo eso de que sucedía atrás de las cortinas, ¿no? De que uno no ve. Es que Y hay muchas cosas siguiendo, atrás de las no, cortinas, ¿viste? sí, tal cual. Y yendo a la parte, siguiendo con lo que es gestión,
los directivos, los dirigentes deportivos, en los clubes tenés el departamento de psicología que tiene la función que venimos hablando. Pero hoy los dirigentes se apoyan también en la psicología a la hora de tomar decisiones y ver los impactos que puede tener en las otras personas y cómo gestionar esas decisiones y ver qué consecuencias siguen después de que se toman, o todavía no llegamos a ese punto donde en la mesa chica esté un psicólogo. Mira, te digo que cada vez más, eso va a depender de cada institución, pero vos tenés cada vez más que el dirigente se acerca, porque además también el dirigente muchas veces hace uso, el dirigente también es una persona que tiene su club y que en el club le piden y le exigen y tiene un técnico y tiene 25 jugadores y que cada uno le pide otra cosa y tiene una familia y tiene, ¿no? Como que cada vez, muchas veces hablamos con los dirigentes de que ellos también se tienen que pensar de alto rendimiento. Claro. Para vos pensarte de alto rendimiento, vos también tenés que incluir la posibilidad de trabajar en un análisis propio. Y donde vos también tenés que ver, pues muchas veces estás mal dormido, a veces mal alimentado, como también comer, también descansar, también poder darle lugar a eso para que después vos hagas frente a todas esas demandas un poco más despejado, un poco más fresco, un poco más ordenado, cada vez más, pero también va a depender en cada caso. Tenés dirigentes que esto lo van viendo y tenés otros dirigentes que no. Y que no está Totalmente. mal Sí, la vida tampoco. misma. Sí. Claro. No, pero está muy bueno esto que planteás también de entender al dirigente como alto rendimiento, que por ahí uno lo ve por fuera tradicionalmente uno lo ve por fuera de esa estructura de alto rendimiento, pero las exigencias y todo es una exigencia alta y se espera mucho de esos dirigentes, Pero entonces la totalmente presión porque es toman una decisiones de exposición alto mediática, rendimiento. claro, claro. Eso la verdad que Sí. es una mirada muy, muy interesante. Y para ir cerrando, te hago las últimas dos preguntas. ¿Qué considerás que todavía es un tabú en los clubes y en el fútbol en general, si querés el fútbol argentino o si querés el fútbol general? Porque la psicología creo que fue destrabando muchas de esas cosas, donde por ahí antes había una mirada sobre la psicología, hoy hay una mirada mucho más amigable y entendible de los beneficios que trae. Sigue habiendo tabús, están en disminución, hay alguno muy fuerte que vos digas esto todavía no logramos resolverlo. Mira, te digo que un psicólogo, por eso creo que el psicólogo deportivo tiene que tener una formación clínica, porque con la formación deportiva en el alto rendimiento, con la formación deportiva no te alcanza. Sin la formación deportiva también se complica. ¿Sí? Tiene que tener una formación clínica, porque vos sos receptor no solo de problemas deportivos, sino también de todos los problemas personales. Y dentro de los problemas personales están todos los tabúes. Está la sexualidad, está la agresividad, está todo lo que pasa a nivel social, que lo vemos, es lo Los mismo que mismos están sucede en... también, son los mismos problemas que Tal vos cual. vas viendo en el día a día. No solamente que capaz no puede tirar bien un centro, no sabe lo que le pasa, que esto, que el otro, sino que tiene problemas complejos, problemas clínicos que es necesario saber abordarlos. La sexualidad no es un problema en sí para todo el mundo, pero No, sí no, hay es un cuestiones tabú de en muchos aspectos. sexualidad. Bueno, el tabú es sexualidad en todas las épocas. Claro. Bueno, el tabú es La sexualidad. La sexualidad, sexualidad es claro. tabú, bueno, vale. Sí, La claro. sexualidad humana es algo que es tan por fuera de lo que es la sexualidad animal, tiene otras lógicas diferentes, que en las diferentes épocas siempre se trató de regularla y reglamentarla y que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hoy también está de qué sí se puede hablar y de qué no se puede hablar. Te diría que uno de los aspectos más aliviadores es cuando el psicólogo clínico y el psicólogo deportivo puede escuchar aquello que es un tabú para ese jugador y esa jugadora.
A veces el tabú para ese jugador está en poder hablar con el técnico porque no sabe por qué no juega. Esto con los Claro. técnicos, al técnico no le pregunto por qué me ponen, ¿Por qué me tampoco ponen? ¿Por qué me le sacan? pregunto por qué me saca. Y a veces, una charla con un técnico para entender la situación de por qué entró, qué hizo bien, qué hizo mal, puede llegar a ser tan liberador para ese jugador o esa jugadora, que no significa que compartas lo que ese técnico te está diciendo, sino entender cuál es la lógica de ese técnico para saber por qué entras o por qué salís. Que eso muchas veces es un tabú. Son tabúes pequeños y tabúes más grandes que Claro. con los que vos Sí, vas propios del trabajando. deporte y generales de la sociedad, digamos. Efectivamente, los del deporte y los de la sociedad. Y la última pregunta es, si tuvieses que mejorar algo, por ponerlo, o cambiar algo, y dependiese solo de tu voluntad mañana, ¿dónde te enfocarías? ¿Qué crees que sería el próximo paso a conquistar en ese sentido de mejora? Mira, creo que es necesario a nivel institucional empezar a brindar herramientas a partir de los 30 años en adelante para saber cómo seguir en la vida. Hay algunos jugadores que ya lo tienen trabajado, pero hay otros que todavía no. Entonces, esto de brindar herramientas, he escuchado que la NBA tiene programas donde vos como jugador podés ser eso Sí, vos lo tomás si vos querés, pero podés ser una figura, pero hacer una pasantía en Google o hacer una pasantía en en diferentes carreras como para que vos ya te vayas viendo en otros roles y viendo qué es lo que te gusta. Ponele que ninguna de esas sea, pero esto empieza a abrir la lógica del no todo deportista, ¿sí? claro. Entonces creo que en eso se tiene que trabajar mucho y es donde hoy tal vez más hay que poner hincapié. Y lo otro, que me parece que es muy importante, es trabajar con madres y padres, cómo acompañar a un deportista que le está yendo bien o a alguien, a tu hijo que está haciendo una carrera deportiva. Cómo acompañarlo a ese hijo, no un manual para todos, sino Claro. cómo acompañar a tu hijo, qué va necesitando, qué sí, qué no, qué necesitaba antes y ahora no, aprender a tranquilizar al hijo, aprender como diferentes cosas, tanto padres y madres como el deporte después de los 30 me parece que es algo a trabajar. Bueno, clarísimo, como todo lo que venís comentando, y la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que nos compartiste, la verdad que todo súper interesante, un montón de cosas que no se me habían ni ocurrido que podíamos tocar y que las trajiste a la mesa y que me parece que son súper enriquecedoras, así que simplemente muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Ignacio, por este espacio, por esta charla que fue hermosa. Ojalá les sirva a la gente cuando lo escuche. Excelente, muchas gracias.